Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La infalibilidad de Dios y la nuestra. Y leemos en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19. Y dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por eso la infalibilidad de Dios y la nuestra. Y hablando acerca de la infalibilidad de Dios, de que Él es seguro, cierto, indefectible, inmune al error, confiable, es importante hablar acerca de que el hombre no es infalible, dado a que hay cierta doctrina tradicional que enseña que el hombre es infalible. Esto desde 1870, dado por el hombre, no por las escrituras, de que el hombre es infalible y es imposible, sin necesidad de explicar este devocional y entendiendo qué es la palabra infalible, nos damos cuenta que el hombre es imposible que lo sea. Y doy este versículo de encabezado porque nos muestra que Dios no es hombre para que mienta, nos está mostrando que el hombre miente. Ni hijo de hombre para que se arrepienta, el hombre se arrepiente. Nos muestra que el hombre miente, se arrepiente, peca, falla, duda, claudica, deja, desecha. Tantos defectos que tenemos los hombres, y viendo los estudios que estamos haciendo acerca del corazón del hombre, cómo Dios lo llama engañoso y perverso, cómo la palabra de Dios dice que no hay bueno ni uno aquí en la tierra, no somos buenos, Dios nos llama justos, no buenos, de cómo la mente del hombre es reprobada, es dañada, es corrupta, es enferma. Todo lo que hemos estudiado, ¿cómo podemos decir que un hombre es infalible? Que un hombre es cierto, no se equivoca en lo que habla. No, nuestro hablar, pueda que a veces aún los que ministramos hablamos palabra de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pero no siempre sale verdad de nuestra boca. Somos con defectos. Realmente lo único que nos ayuda, por eso la carta de Efesios nos muestra que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ese sí es un carácter perfecto e infalible, pero nos cuesta llegar allá. Por eso el hombre no es infalible. Y con respecto a esta creencia de que al hombre se le puede dar la infalibilidad, que esto fue en 1870, viene de la creencia de que Pedro es cabeza de la iglesia. Y bueno, esto no lo enseña la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 16, cuando él pregunta quiénes están diciendo que son ellos, y él dice en el versículo 15, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? El único que respondió fue Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Sobre este versículo sacan que Pedro es la cabeza de la iglesia, pero la palabra de Dios no nos muestra que Pedro sea cabeza de la iglesia. Basado en esta palabra que dice roca, pero realmente esta palabra roca no es Pedro. Cristo fue con quien sustituyó la iglesia, quien puso el fundamento. La palabra roca como Cristo es Petra, pero la palabra aquí utilizada sobre esa roca es Petros, es un fragmento de Petra, o sea, sobre esa revelación que tiene de quién soy yo, porque él dijo, tú eres el Hijo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación sobre ese Petros es que Cristo iba a levantar su iglesia. Y él iba a ser la cabeza. Cuando leemos en Efesios capítulo 5, versículo 23, nos muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia. En ningún versículo nos muestra a Pedro como cabeza de la iglesia. De hecho, miremos
¿Qué nos muestran las Escrituras? Veamos realmente que ni siquiera Pedro escribió la mayoría de la Escritura. Solo escribió 2 cartas. 14 fueron escritas por el apóstol Pablo y ni aún Dios puso a Pablo como cabeza de la iglesia. Ni el apóstol Pablo se consideró cabeza, ni consideró a Pedro como cabeza de la iglesia por nombramiento divino. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 9. Reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Eran columnas, no dicen que eran cabeza. Esto es importante saberlo. Eran columnas. Y de hecho, si Pedro fuese la cabeza de la iglesia y mostrando que el hombre no es infalible, Pedro también se equivocó después de la resurrección de Cristo. Estamos hablando de Gálatas, una carta escrita a la iglesia de Galacia. Mira cómo Pablo exhorta también a Pedro por sus equivocaciones. Leamos desde el versículo 11 al 14 de Gálatas capítulo 2. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos y también la de Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira cómo, aun si Pedro fuese supuestamente la cabeza de la iglesia, mira cómo Pedro era de condenar lo que estaba haciendo. Simulaba una parte y otra parte. Obviamente, el ministerio de Pedro fue grande, pero veamos que también es un ministerio de un hombre con errores. Y cómo Pablo tiene que venir a rectificar, a exhortar, y tiene que venir a corregir lo que estaba haciendo Pedro porque lo estaba haciendo mal. Aún así, con todo esto, Pablo no es mencionado, ni Dios menciona a Pablo como cabeza de la iglesia. Y primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, dice que la iglesia se forma de piedras vivas edificadas en una casa espiritual, como un nuevo orden de sacerdotes santos, y luego se refiere a Jesucristo como la piedra que desecharon los hombres, piedra de tropiezo y piedra de escándalo para los que tropiezan en la palabra. Asimismo, Pedro, esta es una carta de Pedro, confiesa claramente que el Señor Jesucristo es aquella roca, Petra, y piedra angular de fundamento sobre la cual se edifica la iglesia. Pablo lo habla en la iglesia de Éfesos que Cristo es la cabeza, y mismo Pedro habla que Cristo es la cabeza. Este dogma, esta doctrina de la infalibilidad del hombre y de Pedro como cabeza de la iglesia no es bíblica, y la estoy mostrando bajo la palabra de Dios. Cuando Jesús reconoció la fe de Pedro, lo que Pedro, esa revelación que Pedro tenía de los cielos, que dice, no te la reveló carne ni sangre, dijo que edificaría su iglesia no sobre Pedro, sino sobre él mismo. El que Pedro acabara de confesar que era el Hijo del Dios vivo no está en armonía con Efesios 2:20, que llama a Cristo la principal piedra angular. Puesto que Pedro no fue ni fundamento ni cabeza de la iglesia, no puede tener sucesores y mucho menos personas infalibles, porque por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es increíble ver cómo el hombre falla en cualquier aspecto. Por ejemplo, para concluir, vemos la memoria, por así decirlo, infalible de Dios.
que no falla. Es increíble, hasta en eso fallamos nosotros. A nosotros se nos olvidan las llaves. Se nos olvida, a mí se me olvidó una vez la clave del carro. No la pude prender, 3 veces fallé y el carro se me bloqueó. Se nos olvidan a veces dónde dejamos la chaqueta, dónde dejamos la cachucha, dónde dejamos el esfero. Somos olvidadizos, se nos olvidan cosas pequeñas. Y tal vez la contraseña de una tarjeta que hace harto no usamos y la vamos a utilizar y no nos acordamos. Pero Dios no. Dios nunca se olvida de las cosas porque Él no pierde la memoria. Es increíble cómo Dios nos muestra su infalibilidad, cómo es seguro, cierto, indefectible. Él es inmune de error, Él es confiable. ¿Cómo podemos confiar en un hombre cuando el hombre no está dando palabra de Dios? Por eso la palabra de Dios enseña que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no quiere decir que un hombre no puede tener confianza en otro, no. Quiere decir cuando el hombre tiene confianza en un hombre para salvación. Ese es el contexto. Yo no puedo confiar que un hombre me puede traer salvación. ¿Cómo puedo creer que alguien diferente a Cristo Jesús puede salvarme y darme vida eterna? La carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, nos enseña que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Hechos capítulo 4 nos muestra que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Juan capítulo 3 nos enseña que Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él. Juan 3:36 nos muestra que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo podemos creer que un hombre es infalible, que un hombre nos puede dar salvación y nos puede acercar a Dios? No. Un hombre nos acerca a Cristo, a su palabra, nos enseña, nos forma, nos muestra sus atributos, nos enseña acerca de Él, para que nosotros en una relación con Cristo Jesús podamos conocer a Dios Padre y podamos tener vida eterna. Recordemos que nos acercamos al trono de la gracia, es a través de Cristo Jesús, no más, no es a través de un hombre. El hombre no es infalible, los hombres fallamos, Dios no. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, bendito Dios, cuán grande diferencia hay entre tú y nosotros. Y mostrar que nosotros no podemos tomar tus atributos, Dios, para tratar de ganar un favor, para tratar de ganar un respeto, una autoridad sobre los hombres que no merecemos. La autoridad tú no la diste. Inclusive la autoridad no se la diste solo a Pedro, se la diste a la iglesia. Dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. Y a los que creen en tu nombre nos diste autoridad, no solamente a Pedro. No hay cabezas en la iglesia, Dios. La cabeza de la iglesia eres tú, Señor. Y tú eres el único perfecto. Gracias por esta hermosa verdad, Padre, y gracias por este precioso tiempo que nos regalas. Te amamos y te bendecimos y dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.